Keller evacuó al niño en una ambulancia todoterreno que se lo llevó por la trocha, envuelto en una manta térmica y conectado a un suero. Antes de irse, Elliot me apretó la mano y repitió lo mismo que había murmurado en la cueva. La canción lo debilita, la que se canta sin miedo. Luego cerró los ojos y se dejó llevar por el agotamiento. No supe si volvería a ser el mismo niño cuando despertara, o si alguna vez se despertaba del todo. La madre seguía desaparecida. Los perros rastrearon hasta el linde del bosque, junto al cauce seco, y allí perdieron el rastro, o se negaron a seguirlo. Mears, el guardia forestal, dijo que los animales a veces se plantaban sin motivo aparente, como si una barrera invisible les impidiera avanzar. Yo sabía que no era una barrera, era una advertencia. A las 7 de la tarde, Keller nos reunió en la comisaría. El FBI quiere entrar. Dicen que esto ya es competencia federal. Desaparición de menores, múltiples víctimas, patrón interestatal. Tengo 12 horas antes de que vengan de Portland y me quiten el caso. ¿Y usted qué quiere hacer?, pregunté. Lo que pueda en esas 12 horas. Ustedes dos han visto cosas que no figuran en ningún manual. ¿Hay algo más que necesiten buscar antes de que los federales lo conviertan en un circo? La madre, y el lugar donde empezó todo. ¿Qué lugar es ese? No lo sé aún. Pero Elliot dijo que su madre estaba donde él nació. Y Albert Rondal escribió algo sobre un claro de pinos torcidos. Los Calapullo lo llamaban el claro donde camina el que sigue al párpado. Keller desplegó de nuevo el mapa. Sus dedos recorrieron las curvas de nivel hasta detenerse en un punto sin nombre, a 3 millas al oeste de la cabaña. Aquí hay una formación geológica extraña. Los lugareños la llaman el claro de los pinos retorcidos. Dicen que allí los árboles crecen en espiral, como si algo les hubiera torcido el tronco desde dentro. Nunca he ido, nunca he querido. Pues esta noche vamos a tener que ir. ¿Esta noche? Declan, apenas les quedan fuerzas. Mírese, mire a Ryan. Están al borde del colapso. Era verdad. Ryan se había quedado sentado en un rincón, con la mirada perdida en la ventana. Su diálogo interior había cesado, pero algo peor lo había sustituido. Un silencio denso, como si estuviera escuchando algo que los demás no oían. Yo no estaba mucho mejor. Cada vez que cerraba los ojos más de 2 segundos, veía la fisura vertical abriéndose en mi mente. Necesitamos 1 hora de sueño, dije. Solo una, los dos, turnándonos. Uno duerme y el otro vigila. ¿Y si el que duerme no despierta? Entonces el otro sabrá que ha llegado su turno. Keller negó con la cabeza, pero no discutió. Nos dejó la comisaría y se fue a coordinar la búsqueda de la madre con los refuerzos. Antes de salir, me entregó una llave pequeña. En el armario de pruebas hay un rifle de caza que confiscamos el mes pasado. No sé si servirá contra lo que sea que estáis persiguiendo, pero quizás os haga sentir mejor. Gracias, sargento. No me las den. Solo tráigame algo que pueda meter en un informe. Cuando la puerta se cerró, Ryan y yo nos quedamos solos. El silencio era tan espeso que se podía masticar. Fuera, la noche devoraba los últimos restos del crepúsculo. El bosque empezaba a despertar con sonidos que no eran animales. Ryan, tú primero, dije. Duerme 1 hora, yo vigilo. No voy a dormir, Declan. Si duermo, no despierto. Su voz se escuchaba diferente, como si no fuera él. ¿Por qué dices eso? Porque me ha hablado otra vez. Mientras estabais con el niño, me ha dicho que esta noche es la noche, que uno de los dos se va con él. ¿Y le has creído? Ryan me miró. Sus ojos tenían algo que nunca había visto en un compañero. Resignación. La resignación de un hombre que ya ha aceptado su destino. No es cuestión de creer, Declan. Es cuestión de cuándo. Voy a mear. Ahora vuelvo. Ryan. Tranquilo. No voy a hacer ninguna tontería. Salió al porche trasero. Oí sus pasos sobre la grava y luego el chirrido de la puerta del baño exterior. Luego, silencio.
Esperé 1 minuto, 2, 3. ¿Ryan? No hubo respuesta. Salí al porche con la linterna y el arma. La puerta del baño estaba abierta, golpeando suavemente contra la pared con el viento. Dentro no había nadie. En el suelo, junto a la puerta, había algo que brillaba bajo la luz de la linterna. Su placa. Y junto a la placa, su arma reglamentaria, con el seguro puesto y el cargador lleno. «Ryan», grité hacia el bosque. «Ryan, responde». El eco de mi voz rebotó entre los pinos y murió sin respuesta. Corrí hacia el linde del bosque, barriendo con la linterna. Las sombras danzaban entre los troncos, pero ninguna tenía forma humana. El silencio era absoluto, y entonces lo vi. Junto al tronco de un pino retorcido, a unos 20 metros del porche, había algo en el suelo. Algo que reflejaba la luz de la linterna con un brillo húmedo. Me acerqué con el corazón golpeándome las costillas. Era un tarro de vidrio, idéntico a los otros, pero este estaba caliente. El vapor se elevaba de su superficie como si acabaran de sacarlo de un baño de agua hirviendo. Dentro, la sangre era tan fresca que aún burbujeaba. Y en el fondo, reposando entre el líquido oscuro, había fragmentos de hueso. Más grandes que los de la niña, más pequeños que los del padre. Fragmentos que yo conocía. Fragmentos de una clavícula y de 2 vértebras cervicales. Fragmentos de Ryan. Caí de rodillas. El frío del suelo me subió por las piernas, pero no lo sentí. Mi mano temblaba al coger el tarro. Estaba grabado en el borde, con letras diminutas y recién hechas. R.J.C. Ryan Joseph Cooper. La criatura ya tenía su firma. No, murmuré sin poder apartar la mirada. Central, Unidad 14, grité por el micrófono del hombro. Central, Emergencia 1033. Agente desaparecido. Posible 1054 confirmado. Solicito refuerzos inmediatos en comisaría de Miller's Bend. El altavoz escupió estática. Una estática densa, como un ronroneo animal. Y luego, entre el ruido blanco, oí una voz. La voz de Ryan. Declan, tranquilo, ya estoy dentro. Me quedé helado. Miré el micrófono. La voz no salía de él. Salía de detrás de mí. Me giré. No había nada. Solo el bosque oscuro y el tarro humeante entre mis manos. Central. Volví a intentar. Central. ¿Me copian? 1033, repito, 1033. La estática se intensificó. Y luego, claramente, la voz de Ryan volvió a sonar, pero esta vez dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no me pertenecía. No pueden oírte, Declan. Aquí solo estás tú, y yo, y el rondador. Esta noche es la noche. Tú también vas a soñar. Y cuando sueñes me verás. Pero ya no seré yo. Seré la puerta. Y tú vas a abrirme. Tiré el micrófono al suelo. Me levanté tambaleándome. El bosque daba vueltas a mi alrededor. Las sombras se alargaban y se encogían como pulmones. En el reflejo de la ventana de la comisaría, vi una figura alta y grisácea, de pie a mi espalda, con una fisura vertical que se abría y se cerraba, al ritmo de una respiración que no era mía. «Ryan», susurré. Ya no. Respondió la voz. Ryan ha terminado. Ahora empiezas tú. Me giré de golpe. Otra vez no había nada. Solo el tarro humeante y la placa y el arma de mi compañero tirados en el suelo. Los recogí con manos temblorosas. La placa estaba fría. El arma, intacta. Ryan no había disparado. No había luchado. Se lo habían llevado sin hacer ruido, sin darle tiempo a reaccionar. Como a la niña, como al padre, como a todos los demás. Entré en la comisaría y cerré la puerta con llave. Apoyé la espalda contra la madera y me deslicé hasta el suelo. Tenía el tarro en una mano, la placa de Ryan en la otra. El vapor del tarro todavía se elevaba, como si la sangre acabara de ser derramada, como si Ryan acabara de morir hacía 1 minuto, o como si todavía estuviera muriendo, en algún lugar donde yo no podía alcanzarlo. Esto no se queda así.
dije en voz alta sin saber si me dirigía al rondador, a Ryan o a mí mismo. Esto no se queda así. La estática volvió a sonar, pero esta vez no era el micrófono. Era el aire mismo, vibrando con una frecuencia que me hacía doler los dientes. Entonces ven. Susurró la voz de Ryan desde todas partes y desde ninguna. Ven al claro de los pinos torcidos. Allí empezó todo. Allí terminará. Trae la canción, si es que la encuentras, si es que puedes cantarla sin miedo. Porque esta noche, Declan, esta noche vas a tener mucho miedo. Cerré los ojos, solo por un segundo, y en ese segundo soñé que estaba en el claro, rodeado de pinos retorcidos en espiral. Ryan estaba allí, pero no era Ryan. Tenía los brazos demasiado largos y la piel gris, y la fisura vertical en el rostro, y me hablaba con su voz y con la mía al mismo tiempo. Déjame pasar, Declan. Déjame pasar y todo esto acabará. La madre, el niño, tú, todos libres. Solo tienes que decir que sí. Y en el sueño, estuve a punto de decirlo, porque el miedo era tan grande que la rendición parecía un alivio. Pero entonces recordé algo, una melodía, una nana, las palabras que Elliot había murmurado antes de irse. Abrí los ojos, estaba sudando. El tarro seguía en mi mano, pero ya no humeaba. La sangre se había enfriado, o el tiempo había pasado sin que yo lo notara. Fuera, el cielo empezaba a teñirse de gris, el amanecer del tercer día, y yo seguía vivo, solo, con la placa de Ryan en el bolsillo, su arma en la cartuchera y un tarro con sus huesos entre las manos. Me levanté, cogí el rifle del armario de pruebas, metí la placa de Ryan en el bolsillo de mi chaleco junto a la mía, y salí al porche. El claro de los pinos torcidos me esperaba a 3 millas, y esta vez iba a ir solo, porque ya no tenía nada que perder, y porque el rondador, por primera vez en siglos, iba a encontrarse con alguien que no pensaba abrirle ninguna puerta.